Los otros, de Giovanni Papini. Pero yo no estaba solo. Ya al terminar mi adolescencia, había salido de aquella sombría soledad infantil que me había salvado el alma del encandilamiento precoz de los muchachos de mi edad. Yo también tenía un corazón. Hasta entonces, todo el amor comprimido y del cual estaba colmado, me lo había dado a mí mismo. Me habían conmovido mis casos, mi vida sin objeto y sin salida. Había llamado a la muerte para que me llevase, en malos y patéticos versos italianos y franceses. Había llorado por aquella mi vecina y oscura muerte. Por la noche, pensando en mi suerte miserable de hombre a quien estaba cerrado todo camino y negada toda alegría, lloraba. De día llevaba en mis ojos cansados y en mi vestimenta siempre negra una especie de luto anticipado por mí mismo. Tenía necesidad de afecto. Quería sentir una mano en mi mano. Quería ser escuchado y escuchar. Tener a alguien a quien decirle en secreto, en el abandono inolvidable de las primeras amistades, aquellos sentimientos, aquellos deseos y pensamientos que no se pueden decir a los padres y a las madres. Quería a alguien igual a mí para trabajar juntos, alguien mayor que yo para aprender, para ser guiado, alguien inferior a mí para ayudar y enseñar. Espiaba en los rostros y en los corazones y la mayor parte de las veces no encontraba más que compasión o desprecio, o lo que es peor aún, esa odiosa y demasiado fácil camaradería de los jovenzuelos mal acostumbrados que le toman a uno del brazo y le hablan de casinos y de bicicletas. De los compañeros de escuela, francamente, no quería saber nada. ¡Qué gente! Filisteos satisfechos, de pantalón corto, fatigados, lívidos y masturbadores, estúpidos, pendencieros, y aquel odioso, falso y atilado primero de la clase. No, no, yo quería corazones amorosos, y especialmente cerebros activos y abiertos, gente como yo, de esos que en la escuela hacen mala figura, pero que leen, piensan, rumian y tienen curiosidades insólitas y sueños extravagantes en la cabeza. Uno solo encontré en la escuela, pero no era escolar, era un maestro, maestro por necesidad y poeta por naturaleza. Joven y generoso como era, supo descubrir en mis palabras y en mis observaciones el alma que para todos era muda. Su llegada a mi vida fue como la aparición de la primera estrella en la larga expectativa de un crepúsculo vespertino. Él animó mis vagabundas rebuscas literarias y a pesar de serme superior, me consideró su igual. Fue el primero que en aquel muchacho solitario supo ser un hombre. Pero él solo, por cordialidad que fuese su paternal amistad, no me bastaba. Yo buscaba a los jóvenes, jóvenes como yo, y tanto busqué que a los pocos años formé parte de grupos y cenáculos que me parecían, al principio al menos, banquetas y paraísos de inteligencia. Empecé comunicando con dos estudiantes de más edad y más instruidos que yo. Sabían latín y griego, con los cuales fundé una especie de congregación literaria que se llamó La Trinidad. Se hizo el estatuto en regla y se nombraron los cargos. Cada uno de nosotros fue algo allí. Nuestra ley ordenaba que cada cual, por tanto, debía sostener una tesis y escribir una especie de memoria que debía ser leída y discutida por los otros dos, a los cuales se les imponía, so pena de vergüenza, estar siempre en contra del tercero. Cuando llegó mi vez, volqué en un cartapacio de más de 100 páginas una disquisición violenta y cavilosa acerca de los Promessi Exposit. Odiaba este libro desde cuando en la escuela me había tocado durante un año entero hacer el análisis lógico y gramatical
de las mediocres desgracias de Renzo Tramaglino y de Lucía Mondella, aquella campesina sin pasión, aquel cura necio y bellaco, aquel fraile que tenía siempre pronta bajo la sotana la prédica o la bendición, aquel desconocido que se las da de terrible en serio y luego se deja impresionar por los sollozos de una plebeya beata y humillar por la liviana oratoria de un santo, me aburrían y me daban rabia. No sentía cuanto hay de arte puro y grande en muchas páginas de ese libro famoso, en tanto aquel aura piadosa que allí alienta, aquella aquiescencia servil a los deseos del Señor Dios, aquel castigo ejemplar de los pecadores acompañado del triunfo discreto de los simples y de los desgraciados, me hacían revelar con todo el fuego de mi espíritu satánico y cardusiano. Leí en el campo bajo un vivo cielo de febrero mi disquisición a los otros dos, convertidos luego en egregios y respetables servidores del Estado. Les hice una impresión pésima. Pero ¿cómo? El más pequeño, el más joven de la Trinidad, meterse a discutir, a burlarse y desmenuzar una de las obras maestras del genio italiano. Bien están la audacia, el coraje, la falta de prejuicios, pero hasta este punto no, verdaderamente. La discusión se hizo más agria y litigosa de lo habitual. Volví a ver a menudo a mis dos censores y seguimos hablando, pero de la Trinidad no se habló más ni entonces ni nunca. Por fortuna, poco tiempo después encontré un hombre, tenía bastantes más años que yo, que era todo lo contrario de los otros, poeta, es decir, escribía poesías en verso y en prosa, músico, tocaba la flauta, entusiasta, cordial y extravagante, como yo quería y deseaba. Conocía y amaba los mismos escritores de mi corazón, Poe, Walt Whitman, me inició en Baudelaire, me dio a leer libros maravillosos y nuevos para mí, Flaubert, Dostoyevsky, Anatole France. Su vida era doble, administrador o qué sé yo, que durante el día era un soñador ardiente y apasionado por la noche y los amigos. Escribía muchísimo y había encontrado el modo de publicar algo suyo en los diarios. Me hizo conocer a otros amigos, artistas o que querían serlo, un poeta delicadísimo, rico de imágenes, lánguido de todas las melancolías, einiano y danusiano a la vez, lector furibundo de todas las literaturas y en el fondo escritor de raza. Era alto y fino como el tallo de un lirio, pálido como un novicio místico, púdico y frágil como una virgen, pero estaba tísico y murió pronto. Conocí también a un pintor misterioso y fúnebre, apasionado de Boecklin, a un violinista medio loco, improvisador furioso, al piano de marchas triunfales, a un compositor principiante que andaba perpetuamente en busca de libretos, de lecciones de canto y de mujeres ajenas. No era aquellos, como vi más tarde, hombres tales que pudiesen darme mucho o de los cuales se pudiese esperar obras grandes. Con todo, aquello fue para mí, después del helado mundo libresco, el primer contacto con el mundo cálido y vivo del arte. En ese facímil bohemio de la ciudad pequeña estaban representadas todas las actividades del espíritu. Veía en ellos a los hombres que hacían, que creaban, que un día u otro alcanzarían la gloria, y no ya las imágenes tiesas de los muertos célebres, solemnes y sepultados, de aquellas juventudes oscuras, afanosas, ebrias de sueños y trabajadas por la duda, saldrían los genios de mañana, los conquistadores de la eternidad, los felices donadores de bellezas nuevas. Y yo quería ser uno de ellos, sentirme compañero, hermano, en esta subterránea búsqueda de la belleza y de la fortuna. Nos encontrábamos todos los días de fiesta en casa del mayor de nosotros. Se bebía café, se fumaba los primeros cigarrillos, se hablaba con enfática sinceridad de un libro nuevo, de un escritor descubierto entonces,
de un artículo, de una ópera. Se discutía, se luchaba, se aullaba. Los poetas leían entre las interrupciones, del entusiasmo de todos, los poemillas escritos durante la semana, y uno entonaba en la flauta una pastoral de monótona ternura, y otro ejecutaba algo de Bach o un trozo de música suya. Todos nosotros teníamos la firme esperanza de estar designados para la gloria y la grandeza. Cada uno de nosotros admiraba a los demás y éstos le admiraban. No había envidia o rivalidades. Queríamos engañarnos y soñar. Una de las frases más repetidas entre nosotros era que era preciso beber a grandes sorbos en la copa de la quimera. ¿Qué era y en qué consistía esta famosa quimera de la que se hacía tan inmoderado uso dominical? Nunca lo he podido saber. Entre aquellos 5 afiliados, yo también tenía mi parte. Allí yo representaba al crítico, al erudito, al filósofo. A mí se dirigían para tener noticias históricas o títulos de libros o luces precisas sobre las teorías de moda. Gozaba entre ellos de una fama de ilimitada sapiencia, que sólo en parte, y respecto a la ignorancia de los demás, sentía yo merecer. Pero esta reputación y mi no del todo vencida taciturnidad me hacían más autoritario y temible de lo que era preciso, y a ellos, casi por miedo a la enorme estima que tenían por mí, nunca les leí nada de lo que iba escribiendo recogidamente, por ese tiempo en torno a los más embrollados problemas de la vida y de la muerte. Aunque me sentía bien en aquella periódica braunda poética, sentía, no obstante, que no me bastaba, que algo más andaba buscando mi espíritu, ya saciado y elevado a las abstracciones y a las construcciones conceptuales. Gozaba allí al calor de ese entusiasmo ligero y un poco vulgar. La poesía me ensanchaba y afinaba mi sensibilidad. La música, saboreada entonces por primera vez, acompañaba con ritmos más graves mis galopadas visionarias. Pero no sentía en ninguno de mis nuevos amigos la pasión por el pensamiento desnudo, el hábito del razonamiento, el gusto y la práctica de la controversia lógica. Y después de un par de años acaeció mi traición. Les abandoné poco a poco por otros compañeros, por otras orgías cerebrales. Eran 3 los nuevos, uno estudiante de medicina, rubio y bello, que prefería a Shelley y de Musset a los tratados de la psiquiatría, y la galería de Uffizi a la sala anatómica, otro, por casi doctor de letras, enano y locuaz, ratón de librerías, poeta de incógnito, a veces bebedor y amigo de diversiones, pero en fin, un buen muchacho. El tercero era un muchachuelo menor que todos nosotros, irregular en todo, escolar de ninguna escuela, estudioso de ningún argumento, enemigo jurado de toda disciplina, desconfiado de sí mismo y muy orgulloso, cínico y melancólico. Comprendí enseguida que en éste había más alma y mejor paño que en los otros 2, y a él, especialmente, me uní desde los primeros tiempos. El mismo día que le conocí, nos peleamos, pero pronto le tuve de aliado contra los otros 2 que representaban en nuestros numerosos encuentros cotidianos la poesía, la literatura, la elegancia, el esnobismo, en una palabra, aquel espíritu danusiano que comenzaba entonces a hinchar y a estropear antes de tiempo a los jóvenes italianos. Nosotros 2, en cambio, estábamos por el hecho, por el saber certero, por las ideas, por la teoría simple y simétrica, por la dura filosofía. Durante muchos meses conseguimos estar juntos y discutir sin demasiada amargura. Algunas simpatías comunes y especialmente algunos odios sentidos fuertemente por todos nos mantenían estrechamente unidos. Al cabo, sin embargo, se empezó a punzar y a herir. De la ironía se pasó pronto al sarcasmo, a la injuria, al ataque. La compañía terminó misteriosamente. Hubo en el aire una sospecha trágica. Finalmente se acordó la separación absoluta y perpetua, 2 de una parte y 2 de otra. Vuelvo a ver ahora el lugar
y la hora en que fue decidido y resuelto en pocas palabras el abandono irrevocable. Nos separamos sin adioses ni estrechamientos de manos, y yo me quedé, a la caída de la tarde, con un amigo solo, con el único amigo de toda la vida, con un amigo todo para mí.